Hola, ¿qué tal? Pues me presento de este lado. Mi nombre es Gloria Rivera, pero algunos me ubican como Luna. Y pues el día de hoy tenemos para una entrevista o como para una charla a una persona que para mí es muy especial, Don Anaí. Y pues sí me gustaría como hablar un poquito de ella. Ahorita se va a presentar, pero sí me gustaría como dejar, ¿no? Que Don Anaí es comunicóloga, es cineasta, es activista del trabajo sexual, eh, por el reconocimiento del trabajo sexual. Uno de las cuestiones como importantes dentro del trabajo sexual es que es fundadora de una AC que se llama Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, por sus siglas AMETS. Igual, ahorita está en un proyecto muy importante para ella, que es Diario de una Puta. Eh, es igual, pues dentro de estas como disidencias, considero que también entraría lo de, pues eres lesbiana, eh, eres activista también de, no sé, no sé si sea del colectivo Árbol, que sea como una cuestión de colectivo o activismo. Y no sé, Anaí, a ver, platícame más, ¿qué me faltó mencionar? Bueno, gracias, Lunita. Qué bonita introducción. Yo también te admiro mucho. Pues yo no fundé solita Mets, lo fundé con otras colegas. También estaba Midori, de las que los fundamos todavía sigue Midori. Y eso lo recalco porque luego no se vayan a enojar de que digan, ah, ¿qué te estás adjudicando? Que tú... No, le hicimos varias. Y ahorita nada más de las que lo fundamos quedamos Midori y yo. Y pues nada, sí, justo. Pues mi militancia por el reconocimiento de mis derechos y mi libertad de expresión desde el cine. Por ejemplo, participo en un colectivo que se llama Mutantes, donde tratamos de incidir en políticas públicas y reglamentos a nivel nacional y a nivel ciudad. Bueno, pues es la mayoría de la Ciudad de México, pero también de la Ciudad de México, pero también se han hecho acciones como de a nivel nacional, porque se reconozca el cine experimental y bueno, por otro lado, los activismos sobre AMEX, ¿no? Y sobre el reconocimiento eh, de nuestra labor. Entonces, pues sí, no sé qué más decir. Pues a mí me gustaría cómo fue que surgió, no sé cómo fue que surgió AMETS, más bien, cómo fue que le entraste al trabajo sexual, cómo comenzó todo. Todo esto empezó cuando yo tenía 21 años. Este, Estaba estudiando la carrera de comunicación porque, bueno, en realidad yo quería estudiar cine, pero estudiar cine en la ciudad donde yo vengo, de Puebla, en esos momentos no estaba todavía el cine en la UAP, entonces no había escuela pública con cine y estudiar cine era muy caro en las universidades privadas. Entonces, pues lo que más se parecía a cine era comunicación, pero pues cuando entré a la universidad me di cuenta que no me estaba dando tiempo para trabajar, ¿no? Y pues yo quería comprarme mi equipo para grabar, mi compu, todo eso. Y entonces pues yo ya llevaba un rato posando para escuelas de arte y fotografía. Posaba desnuda para diferentes escuelas de arte, en la clase de pintura, escultura y todo esto. Y pues de repente empezaron como a llegar pues las propuestas como de, oye, ¿y cuánto me cobras porque salgas con otra persona? ¿Y cuánto me cobras si pones tu mano aquí? Y entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo ya? Y entonces obviamente, si yo trataba de trabajar en otras cosas, pues me absorbía muchísimo tiempo. En la mañana estaba en la universidad estudiando comunicación, en la tarde estaba en la escuela de escritores de la SOGEM estudiando guión y solo tenía los fines de semana para trabajar. Entonces, pues conforme fueron llegando las propuestas, así como que fui cediendo. Eh, eh, y de repente pues yo ya estaba ejerciendo, ¿no? Y,
Y pues obviamente yo no llegué como súper concientizada en el sentido de, bueno, así se le llama a esta labor, esto es lo que estoy haciendo, está criminalizado, revictimizado, se respetan mis derechos o no. Pues realmente yo no sabía, o sea, lo estaba realizando de manera voluntaria y todo porque yo quería, pero pues no sabía, o sea, se cuenta que no sabía ni qué estaba haciendo. Y fue conforme, y nunca lo oculté, siempre lo anuncié públicamente, ¿no? Pero empecé a ver cómo mi entorno cambiaba conmigo, ¿no? Como muchos amigos, amigas me empezaban a revictimizar, como a tener lástima o como a ver como si yo fuera una mediocre. Incluso cuando mi familia se enteró, pues ellos son abolicionistas y no les pareció para nada. Y pues se pusieron muy tristes, se enojaron mucho, mucha gente me cuestionó desde que salí del closet de esta labor. Bueno, que te digo, nunca fue como closetera, pero conforme más lo iba diciendo públicamente, pues, o sea, se me hacía más difícil tener relaciones sexoafectivas, ¿no? Como que ninguna mujer, por muy lesbiana y deconstruida que se dijera, le gustaba que yo ejerciera esta labor, ¿no? Y entonces, pues, sí, dije, ¿qué está pasando? ¿No? Me estoy quedando como por un lado había mucha gente que me admiraba, pero por otro lado, pues en el centro de Puebla, una de las ciudades más conservadoras del país, y por otro lado, o sea, pues había gente que le molestaba bastante lo que yo estaba haciendo. Total que pude juntar dinero para comprarme mi equipo, para poder empezar a hacer mis primeros cortometrajes, y pues hablaba del tema de género y sexualidad y empecé a utilizar esta herramienta como denuncia, pero creo que nada sirve la denuncia sin propuesta. Entonces interseccionalicé el placer con la denuncia y propuesta para hablar sobre diferentes causas de lo que me estaba hiriendo, ¿no? Fue como un acto catártico de tantas violencias que estaba recibiendo desde muchas esferas de mi vida, pues por ser yo y por trabajar. Entonces, y otra cosa que, por ejemplo, cuando yo quería trabajar en otra cosa como profesora en una universidad o lo que sea, pues obviamente las personas al enterarse de mi otra labor no me querían dar trabajo porque, uy, ¿qué van a pensar, no? Que, o sea, me empezaron a cerrar las puertas justo por mi labor porque le iba a dar yo mala reputación a la escuela o lo que sea. Y, o sea, no sé, como profesora de cine, de alguna materia de cine o de edición o lo que sea, pues hay un buen de estigmas, ¿no? Y incluso como videoperiodista, como periodista, pues se me empezaron a cerrar las puertas en otros trabajos, ¿no? Por asumir mi trabajo de manera, pues sí, o sea, sin esconderlo, ¿no? Y dije, pues eso es, yo no sabía que en esos momentos hacer eso era que estaban violando mis derechos humanos y mi libertad de expresión. Yo nada más incluso me culpaba a mí misma, ¿no? Y me decía, ay, ¿por qué soy tan mediocre? O sea, yo me creía lo que me decía la gente, yo El creía que estaba discurso, ¿no? siendo una mediocre, cuando no era así. Yo estaba dando mi vida por mis sueños, en el sentido de que estaba dando mi mejor esfuerzo, y yo creo que trabajar en esta labor es una de las labores más valientes porque es uno de los trabajos más vulnerabilizados y criminalizados, y que para nada, o sea, somos mediocres, ¿no? Al todo lo contrario, somos personas muy valientes. Entonces, pues ya poco a poco me fui concientizando de todo, de la necesidad que tenía yo de expresarlo, de hacerme justicia, y pues sigo en esto. Y cuando vi que el tema era más complejo que narrarlo en un cortometraje, pues empecé a hacer mi primer largometraje, que es el proyecto del que hablaste al principio, y pues Me en gustaría eso que ando. hablaras justo de eso, esa era como la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué va tu cortometraje? ¿Qué es lo que quieres plasmar? O yo sé que te sirvió a ti como, sí, como algo, una catarsis, pero ¿qué es lo que quieres transmitir? Sí, pues justo habla de reconocer las diferencias, ¿no? Habla de la lucha por la despenalización, porque en México el trabajo no es, el trabajo sexual no es ilegal, está penalizado. Entonces hablo de la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual para que se despenalice, y también de otras leyes que no son mexicanas, como la Ley General de Trata, por ejemplo, es donde hay unos errores de redacción y donde no se reconocen claramente las diferencias entre una labor y otra. Entonces, por ejemplo, apenas me metí mi propuesta de reforma a la Ley General de Trata para que se reconozcan las diferencias entre una cosa y otra,
y la aceptaron para ser parte del primer parlamento LGBTIQ. O sea, no aceptaron todavía la propuesta, pero aceptaron dentro del parlamento y es algo que se va a trabajar a largo plazo, no es algo que se vaya a resolver de un día para otro. Y por otro lado, otra de las leyes que nos afectan es la ley FOSTA-FESTA. Es una ley gringa que controla el Internet y que también, al igual que esta ley mexicana, la ley gringa no reconoce las diferencias entre una cosa y la otra. Entonces, por hablar de los derechos humanos y libertad de expresión, incluso en redes sociales como Instagram, pues todas las de Facebook Inc. o Twitter o lo que sea, pues nos cierran nuestras plataformas, que no nada más son nuestro medio de denuncia y es también nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Entonces nos cierran nuestras plataformas y nos silencian todo por esta ley que no reconoce, porque en Estados Unidos el trabajo sexual sí es ilegal y aparte está penalizado. Entonces he estado tratando de incidir con otras organizaciones, en alianza con otras organizaciones, pues qué se puede hacer, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Y yo veo que en México hay más apertura, es un poco más fácil, igual porque soy mexicana y ya llevo tiempo en el tema, es más fácil acceder a tratar de hacer algo, pero en Estados Unidos es un muro. Es un muro que ni siquiera sus propios ciudadanos pueden incidir en sus mismas políticas públicas y reglamentos y leyes. Tan así que vemos lo que ahorita pasó con Roe, la ley esta Roe que quiere prohibir el aborto en Estados Unidos. Es muy difícil incidir en políticas públicas y reglamentos. Y me da mucho coraje cómo los gobiernos invierten millones en conciertos y pagarles conciertos a artistas que de por sí ya son millonarios, o sea, por ejemplo, y por ejemplo nuestro sector lo tienen súper ignorado, ¿no? O sea, o nada más con puros paliativos. Y la mayor parte o una gran parte de las personas que ejercemos somos de la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué? Porque por la discriminación tenemos menos oportunidades laborales. Entonces recurrimos a este trabajo y lo que me choca es que los gobiernos, por ejemplo, el 26 de junio, todo el mes del orgullo, están pintándose de colores, hasta se visten de colores. Tanto en la Ciudad de México, por ejemplo, que era que yo estaba ahí, las calles las pintan de colores como en Estados Unidos, pero ¿qué realmente están haciendo, por ejemplo, por las comunidades más vulnerabilizadas que somos de la LGBTI? Le pagan millones a artistas para que vayan a tocar. Por ejemplo, Kamala Harris, ¿quién sabe cuánto le va a haber pagado a una artista lesbiana porque fue a tocar en un evento que hizo en su casa? Y entonces sigue dándole privilegio, porque también hay niveles económicos y de privilegio dentro de la comunidad LGBTI+. Entonces siguen haciendo más millonarios a los millonarios y dándoles privilegios a los privilegiados, y a los que de verdad necesitamos atención, porque nos están matando, nos están desapareciendo, nos están criminalizando, nos están penalizando, nada, no está pasando absolutamente nada, ¿no? Y el gobierno inaccesible. Y algo así más o menos pasó también acá en México, en la Ciudad de México. Y entonces yo he visto esas injusticias porque, por ejemplo, a mí, para ganar esta película, los fondos gringos no me dan apoyos. ¿Por qué? Porque el trabajo sexual es ilegal y no se reconocen las diferencias entre trabajo sexual y trata. Y en México estaba yo organizando en esa época, en el mes del orgullo, proyecciones de mis cortometrajes para terminar de proyectar, hablar con el público, invitarles a donar para que se fondee mi largometraje. Y de todas las instituciones culturales y casas de cultura de la Ciudad de México, solo una me respondió para poder proyectar mis cortos, y ni siquiera al momento de hacerle promoción al evento, ni siquiera lo subieron en su perfil de Instagram, solo lo subieron en sus historias. Entonces dices, o sea, ¿de qué se trata, no? Y no me dan ni un peso ni para los camiones para organizar el evento, ¿no? Y mientras tanto le van a dar millones de pesos al grupo Firme para que toque gratis, y en el mes del orgullo la jefa de gobierno le dio las llaves de la ciudad al grupo, solo porque tiene un integrante que es de la comunidad LGBTIQ. Pero si escuchamos las letras de ese grupo, pues son machistas, hablan de jerarquías en las relaciones, y dices, ¿cómo se le ocurre entregarle en el mes del orgullo las llaves de la ciudad y un reconocimiento a este grupo tan machista, y que va a tocar gratis y le van a pagar millones, cuando, por ejemplo, yo que hablo de manera interseccional, de algo que de verdad necesitan los miembros de la comunidad LGBTIQ, porque gran parte de las trabajadoras sexuales son mujeres trans que laboran en la calle, o somos lesbianas, o somos personas fluidas. No, pues eso está totalmente ignorado y con puros paliativos, y ya desde hace 2 años exigimos lo del
a la jefa de gobierno que hiciera varias acciones, tú estás de testigo, Lunita, desde AMEX y desde otras organizaciones para que se mejoren las condiciones para las trabajadoras sexuales y siguen haciendo acciones muy generales, como para todas las mujeres. Aquí está este programa que es para todas las mujeres. Este programa de Lunas nos dan como respuesta, que es para todas las mujeres. Y hay psicólogas, hay acompañamiento legal, pero si en sus mismas Lunas, que es ese programa, que es para todas las mujeres, es un programa integral, no se reconocen las diferencias entre una cosa y otra, entre trabajo sexual y trata, pues nos van a seguir victimizando, criminalizando, y además que las trabajadoras sexuales, debido al nivel de criminalidad y de criminalización y de vulnerabilidad y de estigma que hay sobre nuestra labor, necesitamos programas específicos para nuestro sector, no que nos metan en el mismo de todos, porque tenemos necesidades completamente distintas, porque nuestras violencias son diferentes. Y además nos meten en programas de mujeres y no todos los trabajadores sexuales son mujeres. Claro. Entonces, es como, y siguen haciendo como que nos escuchan o como que se hacen que no nos escuchan y que no sé qué. Y me parece todo eso de verdad. O sea, en el mes del orgullo, mientras veía cómo me cerraban las puertas para mí, mostrar mi obra y no me daban ni para los camiones ver lo que estaba pasando con el grupo Firme, o sea, dices, qué horrible, o sea, qué horrible, qué injusticia, qué cinismo, qué Pues como triste, dices, ¿no? hacen como que hacen, ¿no? O sea, hago como tú dices, la fiesta Prime, pero nada más tomo en cuenta a los artistas, a las artistas, a la gente que económicamente sí tiene para, pero como dices, quien realmente lo necesita, pues solamente disque hago como que te menciono, pero no estoy haciendo como realmente una acción que ayude, ¿no? O sea, que dignifique pues la labor. Uh-huh. Sí, no, o sea, es de verdad triste y me enoja bastante y pues yo sigo con mi documental autogestionándolo y justo hablo de toda esta lucha, ¿no? De que se reconozca esta labor y pues es algo donde me he encontrado injusticia tras injusticia en el sentido de cómo se revictimiza, se criminaliza nuestra labor solamente porque estamos sobreviviendo, o sea, estamos luchando por sobrevivir y es bastante cansado, ¿no? Y nadie, o sea, es una chamba extra que tenemos que hacer de sostenernos emocionalmente o pagar una psicóloga o pagar alguna herramienta que nos ayude a poder salir adelante emocionalmente, porque no solamente es un desgaste físico, es un desgaste emocional y tú lo sabes, no solo es por, o sea, no es tanto el pedo dentro de la labor, porque los clientes, pues sí habrá uno que otro que de repente pues anda malacopiando lo que sea, pero la violencia es más desde afuera, desde la doble moral de la sociedad, desde los gobiernos que se hacen los que no escuchan, desde, o sea, la violencia viene de afuera y tenemos que hacer la doble chamba de que encima de que nos criminalizan, nos revictimizan, pues trabajarnos todo eso emocionalmente para no somatizar y enfermarnos, porque yo he colapsado el sistema nervioso, se me ha dormido la mitad del cuerpo, porque ya no puedo con todo, así, no tanto lo que te digo, lo que me sucede dentro de mí, a mí no me ha pasado nada dentro de mi labor, ejerciendo de manera independiente, siempre he ejercido de manera independiente, porque la violencia ha sido desde afuera, ¿no? Y en todas las esferas de mi vida. Desde las mujeres lesbianas según muy deconstruidas que no pueden aceptar, que les avergüenza, que les guste que les sepan que tienen una relación con alguien que ejerce una profesión como la mía, o a los lugares fuera de esta labor donde pido empleo y que me condicionan o que tengo que dejar ese chambo, que lo oculte o que mejor no porque les doy vergüenza, y a mi familia que me tiene lástima o sea, o que les enoja que yo ejerza, y luego, o sea, desde las amistades, o sea, de todos lados, y digo, ya basta, o sea, se me está cayendo el cabello. Sí, es un círculo vicioso que, como dices, viene desde afuera. O sea, no es tanto, o sea, yo hablando como de esta área también del trabajo sexual, como lo mencionas, ¿no? No es tanto lo que pasa en servicios, es qué pasa en la familia, qué pasa si tienes otro campo laboral, qué pasa con las amistades, que realmente ahí ves que muchas pues no son amistades, porque lo que mencionabas, pues al saber se van. Una duda, ¿puedes hablar un poquito acerca de la ley que mencionabas para el Parlamento donde participaste? Sí, mira, te voy a leer exactamente, porque es una cuestión de redacción tan delicada ahora que por una cosita que se diga eh,
Espérame, uno dice, haz de cuenta que, bueno, no te lo mencioné, pero desde hace 10 años mi tema de tesis de la licenciatura fue hablar del tema y también después de la maestría. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo para ponerme, o sea, tenía que hacer una tesis y no tenía tanto tiempo como para tener otro marco contextual más que yo misma, y además que lo vi necesario, ¿no? O sea, Ujú. porque uno no solamente se debe defender, o sea, se debe también una defender teóricamente y académicamente, porque también vienen los ataques por ahí y los ataques más cabrones, ¿no? De la gente abolicionista antiderechos. Entonces, pues lo que analicé fue esto. Dice, el artículo 14, página 8 de la Ley General de Trata señala, será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quien someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, coma. Ahí me parece que hablan de trata, qué bueno que se castigue, ¿no? Luego dice, coma, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, coma, o engaño participa en engañar a una persona para prestar servicios sexuales o realizar actos pornográficos. La pregunta va acá. En esta segunda oración que dice, o produzca o se beneficia de la producción de material pornográfico, esa oración depende de la oración anterior a la coma, es decir, la oración anterior a la coma dice, a quien someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos. Mi pregunta es esta, si la oración que sigue, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico, depende de la oración anterior, porque si depende, si están relacionadas la oración anterior y esta, pues sí, efectivamente están hablando de un caso de trata y qué bueno es que se castigue, pero si está haciendo algo independiente, o sea, si dice, será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quien someta a una persona o se beneficie de someter a una persona para que realice actos pornográficos, coma, o produzca o se beneficie de la producción de material pornográfico. Entonces, si nada más están diciendo que estás tú separado, o produzca o se beneficia de la producción de material pornográfico, o sea, que no depende de la oración anterior a la coma, entonces están diciendo acá que todas las onlyfanceras y que todas las personas que hagan porno así sean mayores de edad y lo hagan bajo su voluntad porque quieren, pues se les puede acusar de trata. Y es una cosa bien rara porque, por ejemplo, si una mujer de 32 años se graba a sí misma y hace su propio contenido para venderlo en OnlyFans, ¿la pueden acusar de tratarse a sí misma? O sea, esa es mi pregunta. Entonces yo mandé mediante la Plataforma Nacional de Transparencia a 30 estatales y paraestatales, a la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía General, a la Fiscalía de la Ciudad de México, que me dijeran, a ver, ¿ustedes cómo interpretan esto? Y les mandé estas preguntas. Si la oración no produzca o se beneficia de la producción de material pornográfico, no depende de la oración anterior a la coma. ¿Sabían que esta oración o produzca o se beneficia de la producción de material pornográfico viola los derechos de las trabajadoras sexuales independientes, por ejemplo, el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que parece que están diciendo que si una persona produce pornografía o se beneficia de la producción de pornografía, aunque la hagan actrices porno mayores de edad de manera voluntaria y no siendo sometidas para trabajar en sus propias producciones pornográficas, pueden ser sancionadas? ¿Consideran que la redacción del artículo 14 se presta para esta malinterpretación? Sabiendo esto, ¿reconocen que es necesaria una modificación de este artículo 14? ¿Incluirían a las trabajadoras sexuales independientes en la toma de decisiones sobre esta modificación del artículo 14? ¿Cuál sería su mecanismo para acercarse a las trabajadoras sexuales independientes en la toma de decisiones para la modificación del artículo 14? Tengo ahí en un documento que ya me han entrevistado varias veces sobre este tema, y esta fue la propuesta que también metí ahorita que me eligieron en el Parlamento del Congreso LGBTIQ, del primer Parlamento LGBTIQ. Y entonces la mayor parte de las estatales y paraestatales me dijeron que, independientemente de que lo que dijera la Ley General de Trata, que sí efectivamente puede tener una reacción de un error, se puede malinterpretar, dicen que ellos sí reconocen las diferencias entre trabajo y trata. Y entonces me mandaron así unos artículos. La verdad es que hubo estatales y paraestatales que me respondieron de una forma muy completa, mandándome casi tesis. Esto cuando lo mandé mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, porque cuando yo les mandé mensaje o correo solita, nadie me respondió. Pero mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, como tienen 9 días para contestar, o no me acuerdo cuántos, sí me contestaron. Pues estoy bastante como informada del tema y a la vez estoy bastante cansada del tema, pero pues no
no me voy a echar para atrás, ¿no? En el sentido de que son mis derechos humanos, es mi libertad de expresión y creo que todas las personas tenemos que pues defendernos y yo utilizo el video, el cine para hablar de estos temas y que se dejen de violar los derechos humanos de las personas. Entonces, pues bueno, ahorita ando en esto y mi tema justo de la maestría fue hacer un análisis del papel de la trabajadora sexual en el cine mexicano, desde la primera película que fue Santa de 1917 hasta la fecha, que las producciones más recientes, y ver cómo este estigma y la criminalización ha influido en la sociedad, en la percepción que tiene la sociedad de las trabajadoras sexuales y cómo influyen las políticas públicas, leyes y reglamentos en cómo se muestra a la trabajadora sexual en el cine. Entonces, para hacerlo, me eché como 300 películas y de ahí vi, por ejemplo, las películas de Ninón Sevilla, que es del cine de rumberos. Yo no vi que ninguna donde saliera Ninón Sevilla ella fuera una trabajadora sexual independiente. Yo dije, esa persona es una persona tratada. Entonces descarté esas películas y solo tomé en cuenta donde yo veía que eran trabajadoras sexuales independientes. Y después de eso analicé, por ejemplo, qué decía la Constitución de 1917, cómo se mostró la primera película de Santa, la de 1917, qué reacción tuvo la sociedad. Y así me fui, el cine de ficheras, el cine de rumberas, el cine de cabareteras, hasta las producciones más recientes. Y pues sí, efectivamente, hubo épocas donde el trabajo sexual estaba tan penalizado, el trabajo sexual independiente, que si no se mostraba a la trabajadora sexual como una víctima, entonces mejor no se mostraba. Y también, por ejemplo, y pues sí, obviamente la gente aprende de lo que consume y desafortunadamente gran parte de nuestras familias, nuestros abuelos, papás, pues han sido educados por el mundo audiovisual, incluso nuestras generaciones, antes más el cine, ahorita las redes sociales. Entonces se van generando una idea de cómo es la trabajadora sexual, cómo se le debe de tratar, qué hace, qué no hace. Y cuando solamente son representaciones ajenas a la realidad. ¿Por qué? Porque lo hace gente, por lo general, muy privilegiada, porque el cine es caro y es una de las actividades más clasistas, donde está nada más a veces pura gente hija de artistas o con mucho dinero, hija de gente con mucho dinero, y que desde su privilegio nos ven desde arriba. Y entonces dicen, pues de esto vamos a hablar y lo vamos a hablar de esta forma, y la gente se traga la idea de que así es la realidad. Y por ejemplo, algo que vi muy interesante es como también, o sea, no nada más es que las leyes y políticas públicas afecten a la forma en la que se representa la trabajadora sexual en el cine y esto en la sociedad. Nosotros también tenemos un poder de agencia fuertísimo, porque justo siempre fuimos como representadas en el cine como la femme fatal o la mala del cuento, la víctima, pero llegamos a romper con el estereotipo de lo que debía ser una mujer. Y influencia en tanto que nada más, por ejemplo, en la época de ficheras, de las ficheras que anduvieron con presidentes, cómo influyó en el hecho de que, por ejemplo, cuando estaba, no sé, Sasha Montenegro o Irma Serrano, se volvieron más punitivos y restrictivos en algunos aspectos con respecto al trabajo sexual, pero en la forma de plasmar a las ficheras en el cine se volvió más, fueron más como de alguna forma abiertos, no sé, tenía sus pros y sus contras. Por ejemplo, sabemos que Irma Serrano era amante de Ordaz, y que cuando pasó lo de la masacre del 68, Ordaz estaba en Guadalajara con Irma Serrano, cuando le llamó el que en ese momento era jefe de gobierno. Antes de ser presidente, Echeverría era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando pasó lo de la masacre del 68. Y Irma Serrano escuchó cómo le llamó Echeverría a Ordaz, y Ordaz, en ese momento presidente, se alteró mucho, dijo, ¿quién mandó a hacer esto? Y que el que había sido culpable de la masacre del 68 había sido Echeverría. Y Echeverría fue el culpable de todo esto, y después fue el culpable de la masacre del 71. ¿Qué pasó? Cuando supo que Irma Serrano había dicho esto, pues prohibió que se vieran sus películas en el cine. Y metió un buen de políticas restrictivas cuando fue presidente y todo, trató de influir. Desde que era jefe de gobierno ya era muy pesado con el tema, y luego pues contra Irma Serrano se la agarró y todo lo que fuera, tanto que su película, una que escribió y dirigió Irma Serrano, que habla acerca de la vida de una trabajadora sexual, Naná, que tenía que estrenar en 1979, se estrenó hasta el 82 por la censura que había y porque se la agarraron pues sí, o sea, se la trajeron, ¿no?, contra ella. Entonces, y además que, pues obviamente,
sabemos que dentro del trabajo transexual pues hay también clasismo, porque no es lo mismo el trato que se le daba, por ejemplo, a Irma Serrano o a Sasha Montenegro a pesar del estigma, que por ejemplo las trabajadoras sexuales de la calle. Y eso lo pude haber representado también en las películas, ¿no? Sasha Montenegro protagoniza una película que se llama, que es también, me parece que es del 79, que se llama la vida difícil de una mujer fácil, donde es la trabajadora sexual de la calle súper guapísima y súper buenísima y súper empoderada, que se agarra, o sea, de bajatos. Al final la matan, ¿no? Como casi todas las películas de trabajadoras sexuales, al final o las matan o se acaban casando y las salva a alguien y entonces ya tienen hijos y viven felices para siempre, ya se volvió una buena mujer, o las matan o se mueren, ¿no? Por ser lo que fueron, ¿no? Entonces Sasha Montenegro en esa sí, al final igual la matan, pero muestra una trabajadora sexual acá muy, pues sí, fue una de las primeras películas que vi, o sea, de la historia del cine, en el sentido cronológico, ¿no? O sea, que sí se muestra una trabajadora sexual con poder de agencia, ¿no? Que incluso o sea, que les voltea el discurso revictimizador a la gente, a toda la población que le está revictimizando. Pero no es lo mismo ese trato al que, por ejemplo, que le podrían dar, por ejemplo, a alguien que quizás dentro de su vida, si era así, trabajadora sexual, Sasha Montenegro, que es de descendencia europea, que es de hija de familias privilegiadas, millonarias, a, por ejemplo, una trabajadora sexual de la calle, y en esa época también, en el mismo año, se hizo el primer documental que habla del tema, lo hizo me parece que Carmen Lara y se llama No es por gusto, y habla de la calidad de las trabajadoras sexuales de la época, cómo las forzaban a hacerse estudios y que a veces metían el mismo pato a todas para hacerles los análisis ginecológicos, súper sucio el pato, y muchas querían dejar hacer los estudios porque pues nada más las iban a infectar con el pato súper sucio, les criminalizaban y se la pasaban la mitad del año en la cárcel y la mitad del año afuera juntando dinero para pagar su multa porque el trabajo sexual estaba súper penalizado, porque precisamente presidentes como Echeverría, que estaban en esa época, pues no permitían eso, que se ejerciera el trabajo sexual, etcétera. O sea, que no existe trabajo sexual autónomo, ¿no? Para ellos era un crimen. Entonces, o sea, también hay un clasismo, ¿no? Cómo se escuchaba más la palabra de ciertas voces, pues por Irma Serrano también es hija de artistas, de familia privilegiada, aún así revictimizadas y criminalizadas todas, pero igual hay niveles, ¿no? Porque no es lo mismo el nivel de revictimización que ahorita Sasha Montenegro y Irma Serrano viven en casotas enormes que les heredaron sus amantes, esposos, presidentes, que a las trabajadoras sexuales de la calle de esa época que ahorita quizás ya estén muertas, ¿no? Y que a Pues eso le sí, agregas, ¿no? Que son de la tercera edad o que son migrantes, bla, bla, bla. exacto, exacto. Entonces, pues nada más vemos ahí el racismo y el elitismo y el clasismo, porque también como es el aspecto físico de Irma Serrano y de Sasha Montenegro, son blancas, cumplen con el estereotipo de belleza occidental, con la figura tal, 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 y además en la época en la que eran jóvenes, ¿no? O sea, también un buen de cosas, ¿no? Y aparte, pues quizás Sasha era migrante, pero migrante europea, ¿no? O sea, que Claro. era otro trato, ¿no? Y Irma Serrano es de, creo que de Chiapas o de Oaxaca, pero hija de familias de intelectuales, de periodistas, pues creo que hasta esta Rosario Castellanos era su prima o no sé qué. Entonces es como una cosa que yo sigo viendo que sigue pasando actualmente, porque por ejemplo vemos como en Playboy, al Instagram de Playboy, y cómo muestran sus fotos y nadie le cierra el Instagram a Playboy. Y a Georgina Orellano, que habla de sus derechos humanos y su libertad de expresión, está shadowbaneada, ¿no? ¿Y a cuántas de nosotras no estamos? Yo estoy shadowbaneada en Twitter, ¿no? ¿Cuántos no nos han shadowbaneado? ¿Cuántos no nos han reservado nuestras redes sociales y que perdemos tiempo, dinero, clientes? Y solamente a veces por hablar de nuestros derechos humanos y libertad de expresión. El caso de Natalia. Si Natalia no hubiera tenido las redes sociales para poder comunicar lo que estaba pasando, quizás ahorita no estaría viva, quizás, porque fue por webs que nos avisó a todas las personas lo que les había pasado, porque fue por redes sociales que avisó, que mostró que lo que se estaba pasando y lo pudo registrar, atestiguar. Y a ella misma, meses antes, por hablar de sus derechos humanos y libertad de expresión, creo que le cerraron el Instagram y ya después se lo revolvieron, pero, o sea, pero ves lo que publica Una Pornhub. persecución que hay totalmente para el trabajo Sí, sexual. sí, y ves lo que publica Pornhub y lo que publica, o sea, hasta dice su nombre de la página, Pornhub y Playboy, cómo ponen a sus modelos y nadie les cierra, y nosotros estábamos por poner porn o trabajo sexual, cerrada la página. Entonces, pero trata de hablar con el gobierno de Estados Unidos sobre su clasismo, elitismo y punitivismo.
a ver si te dan una respuesta. Pues no, porque si ni siquiera a sus ciudadanos les dan respuesta, lo vemos ahorita con la ley Roe, esta antiaborto, Ujú. a nosotras como mexicanas de clase social trabajadora, racializadas y todos, es como de, no, o sea, no nos van a velar, ¿no? Pero pues no Sí. por eso nos vamos a rendir, porque es defender nuestro derecho a vivir y a sobrevivir. O Y sea, aquí esto ya también es cuestión de me gustaría que supervivencia. hablaras como un poquito de Amets, que dándole una adelantadita, pues bueno, tú me platicarás más de ello, que eres de las primeras en estar ahí, pero sé que Amets surge porque es sí hablar sobre el trabajo sexual, pero en primera persona, ¿no? No, o sea, muchas personas, sí académicas, que no se dedican al trabajo sexual, quieren hablarlo. Y pues AMETS, como bien su nombre lo dice, ¿no? Que es Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, son trabajadoras sexuales luchando por sus derechos. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito cómo fue que surgió AMETS. Ah, bueno, pues mira, surgió pues, de la necesidad de que pues todas estábamos buscando un tipo de contención emocional, algún espacio donde poder preguntar sobre nuestros derechos humanos. Mira, yo personalmente cuando viajé de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México, pues busqué varias organizaciones pro trabajo y todo para saber cómo estaba el tema en un sentido legal y todo y nadie me respondió, busqué académicos, nadie me respondió y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Fue solamente hasta que de una organización donde yo había trabajado haciendo videos acerca de derechos humanos y libertad de expresión que se llamaba ODECIR, no sé si todavía siga, que es de Puebla. Me dijeron, busca a Patricia Mercado, que en ese momento ella era secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Dice, ella ha hecho varias acciones en pro de derechos humanos y libertad de expresión, ella te debe contestar. Y como fue, yo no sabía que en ese momento era secretaria de gobierno hasta que me hablan así de que te estamos hablando de la secretaria del gobierno de la Ciudad de México, puedes venir al palacio, ahí donde están, ¿no? ¿Qué es el palacio de gobierno? Ajá, puedes venir al palacio de gobierno, yo qué. Y entonces ya fui y a su secretaria, pues muy buena onda, me explicó, me presentó una cabaretera que este, no, bueno, no voy a decir el nombre porque no sé si quiere que lo diga, pero que es también defensora de los derechos humanos, una que conocemos, y me dijo, va a venir Georgina Orellano y Elena Reinaga porque va a ser la OEA en Cancún y luego van a venir a unas reuniones aquí en Casa Gomorra y de hecho la organizó una de mis amigas, Dani Sepúlveda, que tiene un proyecto que se llama Menos Foucault, más Shakira. Ella organizó esa reunión que se hizo después de que vinieron a la OEA, organizó en Casa Gomorra, donde estuvo Georgina Orellano y María Rayo, de ahí habían varias colegas y dijeron, ¿por qué no hacemos algo como lo que tiene Amar o la Red de Sex en México? Yo no fui a esa reunión porque yo en ese momento estaba trabajando como actriz para una película, pero fui a la reunión donde ya se iba a establecer todo, así, la que fue Midori, Ujú. y ya en esa reunión ya estaba Midori, pues estábamos varias, incluso estaba Georgina Orellano y María Rayo, y ahí creamos Amex, ahí en el café, bueno, en un café en el centro de la Ciudad de México, en el café de Don Porfirio, que Don Porfirio era, también por culpa de Don Porfirio, él era terrible con el tema del trabajo sexual, pues ahí como ajusticiándonos creamos a Mets y entonces yo dije, güey, pues esto era lo que estaba buscando, no existía, pero lo creamos. Y porque pues a muchas nos habían, que justo estaban en la misma búsqueda que yo, pues nos habían discriminado porque no nos consideraban trabajadoras, porque ustedes no laboran en la calle, o porque solo eran grupos para mujeres trans y éramos cis. Y entonces lo que creamos era como dejar de segregar que sí, porque tú eres o sea, no sé, porque muchas veces dentro del gremio pasa de que, bueno, pero es que si tú eres actriz porno, no eres trabajadora sexual, ¿no? O bueno, es que si nada más somos trabajadoras sexuales las que elaboramos, no sé, de cierta forma, ¿no? O las mismas así, muchas teiboleras o actrices porno dicen, yo no soy trabajadora sexual, yo soy esto. Entonces lo que queríamos era como dejar de segregar, que no hubiera segregación y que más bien hubiera trabajo colectivo, en equipo, de contención. Y pues hemos hecho muchas acciones, ¿no? Cuando fue lo del COVID, pues dimos un buen de apoyos al lado de CAIR y con el móvil y otras organizaciones. No sé, yo creo que más de 2,000 apoyos económicos, ropa que donamos, insumos para prevención de COVID, por cosas que nos donaron, fondos que nos dieron, también condones, trípticos, talleres,
en cuestión de temas cibernéticos, en cuestión de temas especiales de derechos humanos y libertad de expresión. Hicimos el comedor comunitario, tenemos ya las oficinas de AMETS. Y ahí hemos ido Yo las creciendo. acompañé al taller de defensa personal también. Sí. También el de ginecología De autogestiva, ¿te ginecología muy acuerdas? bueno. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Con la Clau Chinche. Y pues ahí vamos, o sea, no ha sido fácil, tú sabes que no ha sido fácil, que cada una tenemos diferentes perspectivas incluso del feminismo, unas sí son feministas, otras no, unas sí quieren como llegar a acuerdos con instituciones y el Estado, otras no, entonces llegar a un punto de común acuerdo ha sido muy difícil, pero pues ahí andamos, ahí seguimos y pues ya llevamos 2017, ya 5 años. Sí, Sí, sí. 20. 5 años, sí. Ay, no, Ay, qué pues rápido. muchas gracias. La verdad es que para mí es bien bonito escucharte. Como varias veces te lo he dicho, te admiro un montón. Yo también. Pues por toda tu trayectoria, porque la verdad tienes una facilidad de palabra que hasta la piel se eriza, no sé, a mí me da Ah, mucha emoción escucharte. ah. Y pues también por la amistad. Sí, yo también te quiero muchísimo y te admiro, me pareces una gran guerrera admirable, con mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad y que, wow, no, y muy responsable, ¿no? La verdad es admirable y muy inspirador tu trabajo también, Lumita. Gracias.